Vladimir Putin acaba de poner sus fuerzas nucleares en alerta máxima. Xi Jinping ha expandido su arsenal atómico más rápido que cualquier predicción occidental. Y Kim Jong-un ha probado misiles hipersónicos capaces de portar cabezas nucleares. ¿Puedes creer que esto es especulación sobre el futuro? No lo es. Esta es la realidad desclasificada de 1956. Y al final de este vídeo, sabrás si tu ciudad estaba marcada para la destrucción. 22 de diciembre de 2015. Un martes aparentemente común en Washington, D.C. Pero en los archivos subterráneos del National Security Archive, en la Universidad George Washington, algo extraordinario estaba a punto de suceder. A las 10 de la mañana, hora de la costa este, investigadores comenzaron a liberar documentos que habían estado encerrados por casi 6 décadas. Documentos que Estados Unidos juró que jamás verían la luz del día. Lo que revelaron aquella mañana cambiaría para siempre nuestra comprensión de la Guerra Fría. Eran 800 páginas de planificación nuclear meticulosa, mapas cubiertos con círculos rojos, listas interminables de coordenadas geográficas, prioridades de ataque codificadas en números fríos e impersonales. Y en el centro de todo esto, una verdad aterradora. Más de 200 ciudades, desde Berlín Oriental hasta el interior de China, habían sido cuidadosamente catalogadas para la aniquilación nuclear. No objetivos militares vagos, no instalaciones estratégicas abstractas. Ciudades. Lugares donde la gente se despertaba, desayunaba con tranquilidad, enviaba a sus hijos al colegio. Lugares como el tuyo. Esto no era un ejercicio teórico creado por analistas paranoicos en algún sótano del Pentágono. Era el SAC Atomic Weapons Requirements Study. El Comando Aéreo Estratégico de Estados Unidos, la organización responsable de cada bombardero B-52, cada misil balístico intercontinental, cada cabeza nuclear del arsenal estadounidense. Y habían creado, con precisión quirúrgica, la lista de compras para el apocalipsis. Pero volvamos a 1956, el año en que este documento fue originalmente compilado. Dwight Eisenhower estaba en la Casa Blanca. La crisis de los misiles de Cuba aún estaba a 6 años de distancia. Y la doctrina nuclear estadounidense operaba bajo una premisa simple y brutal. Si la guerra comenzaba, no habría segundo turno. No habría negociación. No habría tiempo para la hesitación. Solo aniquilación total. El Comando Aéreo Estratégico había identificado 100 aeródromos militares soviéticos y del bloque comunista. Cada pista de aterrizaje, cada hangar, cada depósito de combustible fue mapeado y marcado. Conocían el ancho exacto de las pistas, el número de hangares reforzados, la capacidad de almacenamiento de cada base. Pero esto era solo el comienzo, porque junto con esos objetivos militares, el SAC había compilado algo mucho más perturbador, una lista exhaustiva de centros urbanos. 200 ciudades dispersas por 15 países, de Alemania Oriental a China, de Polonia a Mongolia. Cada ciudad cuidadosamente clasificada por población, importancia industrial y valor estratégico. Moscú y Leningrado estaban en la cima, por supuesto. Pero la lista no se detenía en las capitales obvias. Descendía, metódica e implacable, a través de ciudades medianas, centros industriales secundarios, aldeas ferroviarias remotas en el interior de Siberia. Varsovia estaba en la lista. Praga estaba en la lista. Budapest, Bucarest, Sofía. Berlín Oriental, obviamente. Pero también Dresde, Leipzig, Rostock. Ciudades que habían sobrevivido a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, solo para encontrarse marcadas para una destrucción mucho más completa, una década después. Y no era solo Europa Oriental. Pekín y Shanghái, claro. Pero también Harbin, Shenyang, Changchun. Ciudades chinas de las que la mayoría de los estadounidenses nunca había oído hablar. Pyongyang en Corea del Norte. Hanoi en Vietnam. Cada punto urbano en el mapa comunista había sido evaluado, clasificado y, en muchos casos, marcado con una cruz roja. Ahora bien, aquí está la parte que debería hacerte parar y reflexionar. Si creciste en cualquiera de esos lugares en los años 1950, estabas literalmente viviendo en un objetivo nuclear. No de forma metafórica. Literalmente. Había un expediente en algún lugar en Omaha, Nebraska, en la sede del Comando Aéreo Estratégico, con las coordenadas exactas de tu ciudad.
el rendimiento de la bomba necesario para destruirla, la altitud óptima de detonación, el radio de destrucción esperado, pero nunca lo sabrías, porque todo esto era, obviamente, ultra secreto. Ni siquiera los aliados más cercanos de América tenían permiso para ver la extensión completa de esta planificación. Y ciertamente no los ciudadanos comunes de Ohio o Texas, que tal vez se hubieran sentido un poco incómodos, sabiendo que su gobierno estaba planeando evaporar cientos de ciudades habitadas por millones de personas, que nunca tuvieron voz sobre si querían o no estar del lado comunista del telón de acero. Puedes verificar si tu ciudad estaba en esta lista. El National Security Archive mantiene la base de datos completa en línea ahora. Puedes buscar por nombre, por coordenadas geográficas. Y si eres de cualquier ciudad de tamaño mediano o mayor en la antigua Unión Soviética, en Europa Oriental o en China, las probabilidades son escalofrantemente altas de que sí, tu ciudad estaba allí. Incluso existen mapas interactivos ahora, creados por investigadores usando los datos desclasificados. Puedes visitar sitios como Nuke Map, ingresar tu ubicación, y ver exactamente qué tipo de destrucción habría sido causada por la ojiva asignada a tu área. El radio de la bola de fuego, la zona de onda de choque letal, el área de radiación fatal, la nube de lluvia radiactiva. Y entonces te das cuenta. Esto no es historia abstracta. Esto no es una teoría académica. Esto es geografía personal. Esta es tu calle, tu barrio, la panadería donde tu abuelo compraba el pan. Todo eso estuvo a tan solo 15 minutos de dejar de existir. Pero aquí está la pregunta que los documentos desclasificados revelan de forma aún más perturbadora. Estas no eran solo ciudades aleatorias marcadas en un mapa. Tenían prioridades, clasificaciones. Algunas ciudades eran objetivos de prioridad 1, que serían alcanzadas en el primer minuto de la guerra. Otras eran prioridad 2 o prioridad 3, programadas para destrucción en las oleadas subsiguientes de ataque, asumiendo que todavía hubiera bombarderos y misiles suficientes tras la salva inicial. La lógica era fría y calculadora. Moscú y los principales centros de comando militar soviéticos tenían que ser alcanzados inmediatamente para decapitar el liderazgo e interrumpir la capacidad de respuesta coordinada. Después, venían los aeródromos estratégicos, para eliminar la fuerza de bombarderos de la Unión Soviética, antes de que pudieran despegar en misión de represalia. Después, centros de producción de armas, refinerías de petróleo, instalaciones ferroviarias críticas. Y entonces, finalmente, las ciudades, los centros poblacionales, los lugares donde la gente vivía. Pero nota el orden. Las ciudades no eran el objetivo principal. Eran elementos subsiguientes en una lista de verificación estratégica. La planificación nuclear estadounidense de 1956 no se trataba de genocidio. Se trataba de incapacitación, destruir la capacidad del enemigo de hacer la guerra. Y si eso significaba borrar cientos de ciudades del mapa como daño colateral, bueno, esa era la terrible matemática de la disuasión nuclear. Excepto que, disuasión, es una palabra extraña para un plan que solo funcionaba si realmente se ejecutaba. Porque aquí está la paradoja central de la doctrina nuclear de los años 1950. No puedes disuadir a un enemigo mostrándole tus planes de ataque. Este documento, el SAC Atomic Weapons Requirements Study, era ultra secreto precisamente porque su eficacia dependía de la sorpresa. Si los soviéticos supieran exactamente qué ciudades serían alcanzadas primero, podrían evacuar el liderazgo, dispersar fuerzas, reposicionar activos. Entonces Estados Unidos planeó el apocalipsis en secreto absoluto, esperando que la mera existencia de su arsenal nuclear fuera suficiente para prevenir la guerra. Una apuesta de billones de dólares en psicología estratégica. Disuasión por destrucción asegurada. Excepto que nadie había realmente probado si esto funcionaría. Porque en el momento en que lo probaras, el mundo acabaría. Ahora, los documentos desclasificados el 22 de diciembre de 2015 revelaron algo aún más inquietante. Mostraron que la planificación de objetivos nucleares no era un proceso estático. Era dinámico, constantemente actualizado. La lista de 1956 fue revisada en 1959. Después, en 1961. Ciudades fueron añadidas a medida que crecían en importancia estratégica. Prioridades fueron recalibradas a medida que surgían nuevas inteligencias sobre instalaciones militares soviéticas.
Hubo funcionarios en el Comando Aéreo Estratégico cuyo trabajo a tiempo completo, durante años, era simplemente actualizar esta lista. Añadir coordenadas, verificar rendimientos de armas, calcular patrones de precipitación radiactiva. Y hacían esto sabiendo que, si algún día recibieran la orden de ejecutar este plan, estarían participando en el mayor acto de destrucción humana jamás contemplado. No en la historia, en la existencia. Nada en la guerra antigua, medieval o moderna se acercaba remotamente a la escala de lo que estaba siendo planeado en estas páginas. Y aquí está la parte que debería mantenerte despierto por la noche. Nadie que creó estos planes era un monstruo. Eran militares profesionales, estrategas racionales, personas que genuinamente creían que estaban protegiendo la civilización occidental de una amenaza existencial. Tenían fotos de sus familias en sus escritorios. Entrenaban a equipos de fútbol o béisbol los sábados. Iban a la iglesia los domingos. Y los lunes, volvían a sus oficinas y actualizaban la lista de ciudades a ser vaporizadas. Porque esa era la lógica de la Guerra Fría. No podías permitir que la emoción entrara en la estrategia nuclear. No podías pensar en los niños en Varsovia, o Praga, o Harbin. Tenías que pensar en megatones y coordenadas y probabilidades de destrucción. Tenías que disociarte de la humanidad, de lo que estabas planeando, porque en el momento en que comenzaras a pensar en esas personas como personas, el sistema entero de disuasión nuclear se desmoronaría. Dudarías. Y en la doctrina nuclear, la duda equivale a la derrota. Pero aquí es donde la historia se pone realmente perturbadora. Porque estas no eran solo ciudades aleatorias marcadas en un mapa. Las prioridades de objetivos revelan una lógica estratégica absolutamente escalofriante. Una lógica que nos dice exactamente cómo los planificadores de guerra estadounidenses pensaban sobre el valor de vidas humanas en diferentes partes del mundo comunista. ¿Y las personas que crearon esta lista? Tenían solo 9 minutos para decidir el destino de millones. 9 minutos. Ese era el tiempo de alerta que el Comando Aéreo Estratégico estimaba que tendría entre detectar un ataque soviético inminente y tener que lanzar sus bombarderos. 9 minutos para confirmar que las señales de radar eran reales, para despertar al presidente, para obtener autorización de lanzamiento, para girar las llaves y enviar cientos de aeronaves cargadas con ojivas nucleares hacia sus objetivos predesignados. Y en algún lugar dentro de esa ventana de 9 minutos, alguien tendría que tomar una decisión que determinaría cuáles de las 200 ciudades en la lista vivirían o morirían, porque no todos los objetivos podían ser alcanzados simultáneamente. Los recursos eran finitos. Las prioridades tenían que ser establecidas. Así que pregunto de nuevo, ¿estaba tu ciudad en esta lista? Y si estaba, ¿cuál era su prioridad? ¿Serías vaporizado en los primeros 30 minutos de la guerra? ¿O tendrías algunas horas más, viendo el horizonte iluminarse con hongos atómicos distantes, sabiendo que tu turno se acercaba? En la próxima parte, vamos a revelar a los tomadores de decisiones detrás de este mapa. Los hombres que decidieron qué vidas valía la pena salvar y cuáles eran aceptables como daño colateral. Y vamos a exponer el único error de cálculo que casi lo activó todo. El error que nos llevó a 9 minutos de la aniquilación total. Las personas detrás de este mapa no eran monstruos, eran estrategas enfrentando lo impensable. Pero esto es lo que revelan los documentos desclasificados. No estaban solo eligiendo objetivos, estaban diseñando la psicología de la aniquilación. Curtis LeMay, comandante del Strategic Air Command de 1948 a 1957, personificaba esta filosofía brutal. LeMay, veterano de los bombardeos incendiarios contra Japón en la Segunda Guerra Mundial, no veía contradicción alguna en planear la destrucción de 200 ciudades soviéticas. Para él, la lógica era directa. Si matas suficiente gente, dejan de luchar. Esta mentalidad, cristalizada en documentos de 1956 ahora públicos, moldeó toda la doctrina de objetivos nucleares estadounidense. Los archivos revelan un sistema de priorización aterradoramente metódico. Cada ciudad recibía una puntuación basada en 3 criterios principales: capacidad industrial, densidad poblacional y valor estratégico. Moscú encabezaba la lista con prioridad máxima. Leningrado, actual San Petersburgo, venía en segundo lugar. Pero la tercera posición sorprendió incluso a los analistas modernos.
Sverdlovsk, actual Ekaterimburgo, un centro industrial en los Urales que pocos estadounidenses siquiera conocían. La metodología detrás de estas elecciones seguía una lógica fría. Ciudades con más de 500.000 habitantes automáticamente entraban en la lista prioritaria. Centros de producción de acero, refinerías de petróleo, complejos de fabricación de aeronaves, cada instalación industrial añadía puntos a la puntuación de destrucción de una ciudad. El resultado: más de 200 objetivos urbanos marcados para la obliteración. Pero aquí es donde la estrategia se volvía aún más siniestra. Los documentos distinguían entre dos tipos de objetivos: contrafuerza y contravalor. Contrafuerza significaba objetivos militares: 100 bases aéreas, silos de misiles, instalaciones navales. Contravalor significaba las propias ciudades, la población civil, la capacidad económica. El SAC planeaba atacar ambos simultáneamente. La lógica era brutal: destruir las fuerzas militares soviéticas antes de que pudieran retaliar, y destruir las ciudades para eliminar cualquier capacidad de recuperación. No se trataba solo de ganar una guerra, se trataba de garantizar que el enemigo nunca pudiera levantarse de nuevo. El general Thomas Power, sucesor de LeMay en el SAC en 1957, llevó esta filosofía aún más lejos. Documentos de 1960 muestran a Power argumentando que Estados Unidos debería prepararse para absorber un primer ataque soviético y aún así mantener capacidad de represalia total. Esto significaba calcular cuántas ciudades estadounidenses podían ser sacrificadas y aún preservar fuerza suficiente para aniquilar a la Unión Soviética. Imagina el peso psicológico de esa decisión. Estás en una sala en el Pentágono, mirando una lista de ciudades estadounidenses. Boston, Detroit, Seattle. Tu tarea: determinar cuántas puedes perder y aún ganar la guerra. Los planificadores desarrollaron modelos estadísticos para esta decisión. 20 millones de bajas estadounidenses eran consideradas aceptables si garantizaban la destrucción total soviética. Los cálculos técnicos eran igualmente fríos. Cada bomba de hidrógeno tenía un radio de destrucción calculado con precisión matemática. Un arma de 5 megatones, 250 veces más potente que Hiroshima, crearía una bola de fuego de 6 kilómetros de diámetro. La presión de la explosión destruiría estructuras de hormigón armado en un radio de 6 kilómetros. La radiación térmica causaría quemaduras de tercer grado en personas a 11 kilómetros del punto cero. Ahora multiplica esto por 200 ciudades. Los estrategas del SAC hicieron exactamente ese cálculo. Las estimaciones de bajas proyectaban entre 275 y 325 millones de muertos soviéticos en las primeras 72 horas. Eso era más del 60% de la población total de la Unión Soviética en 1960. No era guerra. Era genocidio planeado con precisión de ingeniería. Pero aquí está lo que hace esto aún más perturbador. Los soviéticos estaban haciendo exactamente el mismo cálculo. En 2005, el ministro de Defensa polaco Radoslaw Sikorski desclasificó documentos del Pacto de Varsovia que revelaron el plan de guerra nuclear soviético. 7 días hasta el río Rin. Era un escenario para la Tercera Guerra Mundial, elaborado en 1979, detallando cómo las fuerzas del Pacto de Varsovia conquistarían Europa Occidental en una semana usando armas nucleares tácticas. Los documentos mostraban mapas que reflejaban exactamente la metodología estadounidense. Ciudades de la OTAN puntuadas por valor estratégico. Bases militares marcadas para destrucción inmediata. Poblaciones civiles calculadas como bajas aceptables. Bruselas, París, Bonn, Londres, todas con códigos de prioridad, radios de destrucción calculados, estimaciones de muertos proyectadas. La similitud era impactante. Ambos bandos desarrollaron la misma lógica asesina de forma independiente. Ambos llegaron a la misma conclusión. Para ganar una guerra nuclear, necesitas destruir no solo las fuerzas militares del enemigo, sino su capacidad de existir como sociedad. El escenario 7 días proyectaba el uso de 5 megatones de armas nucleares solo en el frente europeo. Esto equivalía a 375 bombas de Hiroshima detonadas en una semana en un continente del tamaño de Europa. Las estimaciones soviéticas preveían de 2 a 20 millones de bajas polacas, solamente en un país que habría sido aliado soviético
luchando junto al Pacto de Varsovia. Deja que eso cale. Los planificadores soviéticos aceptaban la posibilidad de matar hasta 20 millones de sus propios aliados polacos como daño colateral aceptable para conquistar Alemania Occidental. Esto revela la verdadera brutalidad de la lógica nuclear. No había aliados, solo grados de sacrificio aceptable. Ambos conjuntos de documentos estadounidenses y soviéticos revelan la misma suposición fundamental. La aniquilación mutua no era solo posible, sino probable. Los estrategas de ambos bandos planificaron meticulosamente para un resultado que sabían significaría el fin de la civilización tal como la conocían. Pero aquí está lo que los planificadores no consideraron: el factor humano que podría anular el mapa. Estas listas de objetivos asumían ejecución racional. No previeron juicios individuales que podrían intervenir. No consideraron los momentos en que oficiales de lanzamiento, comandantes de submarinos, operadores de radar, se enfrentarían a la elección entre seguir el protocolo o salvar ciudades marcadas para la destrucción. A continuación, revelamos lo que sucedió cuando el mapa se encontró con la realidad y las decisiones individuales que salvaron ciudades condenadas por el plan. Momentos en que la lógica fría de los estrategas chocó con el juicio humano. Instantes en que las 200 ciudades marcadas para la obliteración sobrevivieron, no porque el plan cambiara, sino porque alguien eligió no apretar el botón. El mapa existía. Los planes estaban listos. Pero la ejecución requería seres humanos, y ahí fue donde el plan se desmoronó. Porque entre 1962 y 1983, el mundo estuvo peligrosamente cerca de ejecutar aquel mapa de objetivos 200 veces. No una vez, no dos, sino repetidamente. Y lo que impidió la ejecución no fue la disuasión estratégica, no fue la diplomacia, fue el juicio individual, personas específicas, en momentos específicos, tomando decisiones que salvaron todas aquellas ciudades listadas. Déjame mostrarte 3 momentos en que el mapa casi se convirtió en realidad. 26 de septiembre de 1983. Base de Serpukhov 15, en las afueras de Moscú. El teniente coronel Stanislav Petrov está sentado en la estación de monitoreo del sistema de alerta temprana soviético OKO. Su turno es nocturno. Tranquilo. Rutinario. Hasta que a las 00:14, las alarmas suenan con estruendo. La pantalla frente a él parpadea en rojo. La computadora ha detectado 5 misiles balísticos intercontinentales estadounidenses lanzados desde la base de Malmstrom, Montana. Tiempo estimado de impacto, 23 minutos. El protocolo es absolutamente claro. Reportar inmediatamente al mando superior. El mando superior activaría el plan de represalia. Y el plan de represalia era aquel mapa 200 objetivos, incluyendo las ciudades prioritarias de la lista SAC de 1956. Petrov tiene 60 segundos para decidir. Mira la pantalla. 5 misiles. No 500. No 50. Solo 5. Y algo en ese número no tiene sentido. Si Estados Unidos realmente estuviera lanzando un primer ataque, ¿por qué solo 5 misiles? ¿Por qué no cientos, como sus propios planes estratégicos preveían? Verifica los sensores secundarios. Ninguna confirmación de radar terrestre. Los satélites OKO están detectando algo, pero los radares terrestres no ven nada. 2 sistemas en conflicto, uno diciendo ataque inminente, otro diciendo cielo despejado. El protocolo exige que reporte, pero el protocolo también asumía que los sensores eran infalibles. Y Petrov sabe que el sistema OKO aún es nuevo, instalado hace apenas un año. Sabe que ha habido fallas técnicas antes. Sabe que reflejos de nubes altas pueden confundir los sensores infrarrojos. Debe elegir, confiar en la computadora o confiar en el juicio humano. A las 00:15, toma la decisión. No reporta el ataque. Clasifica la alarma como malfuncionamiento técnico. Le dice al mando superior que es un error del sistema. Nada más. Durante los siguientes 23 minutos, Petrov espera. Si está en lo correcto, no pasará nada. Si está equivocado, Moscú será vaporizada en 20 minutos, y él será responsable de no haberle dado a su país tiempo para tomar represalias. 23 minutos después, ningún misil impacta territorio soviético. Realmente era un error. Reflejos solares en nubes altas sobre Dakota del Norte habían confundido los satélites infrarrojos. Petrov tenía razón. ¿Pero si hubiera seguido el protocolo? ¿Si hubiera reportado? El mando soviético habría activado el plan de represalia.
y aquellas ciudades en la lista SAC de 1956: Berlín Oriental, Varsovia, Praga, las 200 ciudades prioritarias, habrían sido atacadas en represalia por un ataque que nunca existió. Un hombre, una decisión, 60 segundos. Y el mapa permaneció en papel. Pero ese no fue el momento más cercano. Ese fue 21 años antes. Octubre de 1962. Profundidades del Océano Atlántico, 300 kilómetros al norte de Cuba. El submarino soviético B-59 lleva 4 días sumergido, rodeado de destructores estadounidenses, lanzando cargas de profundidad. La temperatura interna del submarino alcanza los 60 grados Celsius. Los niveles de CO2 están peligrosamente elevados. La tripulación está al borde del colapso por agotamiento por calor. Y el submarino lleva un torpedo nuclear de 10 kilotones equivalente a 2/3 de la bomba de Hiroshima. El capitán Valentín Savitsky está en su límite. Lleva 4 días sin contacto con Moscú. No sabe si la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado en la superficie. Los destructores estadounidenses continúan lanzando cargas de profundidad no para hundir el submarino, sino para obligarlo a emerger. Pero Savitsky no lo sabe. Para él, parece un ataque. Toma una decisión. Tal vez la guerra ya haya comenzado allá arriba, y nosotros aquí estamos lanzándonos bombas unos a otros, le dice a la tripulación. Vamos a hacerlo volar todo. Al menos moriremos con honor. Ordena armar el torpedo nuclear. El protocolo soviético exige 3 oficiales para autorizar el lanzamiento nuclear: el capitán, el oficial político y el oficial de brigada. Savitsky, capitán, aprueba. Iván Maslenikov, oficial político, aprueba. 2 de 3. Falta 1. Vasily Arhipov, oficial de brigada, 36 años, sobreviviente del accidente de radiación del submarino K-19 un año antes. Él conoce la radiación, conoce la muerte nuclear, y se niega a autorizar. No, dice. No vamos a lanzar. Savitsky explota. Grita. Argumenta que es orden directa, que los estadounidenses están atacando, que Moscú probablemente ya ha sido destruida. Pero Arhipov mantiene su posición. No tenemos confirmación de guerra. No voy a autorizar el lanzamiento nuclear sin confirmación. La discusión dura 20 minutos. Temperatura interna del submarino ahora a 65 grados. Tripulación deshidratada, semiconsciente. Pero Arhipov no cede. Eventualmente, Savitsky retrocede. El B-59 emerge, se identifica, y regresa a la Unión Soviética sin incidente. Pero, ¿y si Arhipov hubiera cedido? El torpedo nuclear de 10 kilotones habría impactado el destructor estadounidense USS Randolph. Estados Unidos lo habría interpretado como primer ataque nuclear soviético. Y la represalia habría sido inmediata, usando exactamente el plan de objetivos SAS actualizado de 1961. Las fuerzas estadounidenses ya estaban en DEFCON 2, el mayor estado de alerta de combate antes de la guerra total. Los bombarderos B-52 estaban en el aire, 24 horas al día, cargados con bombas nucleares. Los objetivos prioritarios: Moscú, Leningrado, Kiev, más de 0 ciudades soviéticas habrían sido alcanzados en minutos. Y la Unión Soviética habría tomado represalias con su propio plan. Nueva York, Washington, Los Ángeles, Chicago. Todas las ciudades en la lista estadounidense reflejadas en la lista soviética. Un hombre. Una negativa. Y el mapa permaneció hipotético. Pero aún hay un tercer momento. El más cercano de todos. Noviembre de 1983. Europa Occidental. La OTAN está llevando a cabo el Able Archer 83, un ejercicio militar masivo simulando escalada nuclear contra la Unión Soviética. Tropas se movilizan. Códigos de lanzamiento son practicados. Bombarderos cambian a frecuencias de guerra. Para la OTAN es solo un simulacro. Para la Unión Soviética parece el preludio de un ataque real, porque los soviéticos saben algo que Occidente no imagina que saben. La OTAN siempre planeó usar ejercicios como cobertura para un ataque sorpresa. El manual estratégico de la OTAN literalmente decía: usa ejercicios militares para enmascarar movilización real. Y los soviéticos habían leído ese manual. Entonces, cuando Able Archer 83 comienza, los líderes soviéticos entran en pánico. Yuri Andropov, secretario general del Partido Comunista,
Está convencido de que es un ataque real encubierto. Ordena que las fuerzas nucleares soviéticas entren en máxima alerta. Bombarderos son armados. Misiles son preparados. Objetivos son confirmados. ¿Y cuáles eran esos objetivos? En 2005, documentos del Pacto de Varsovia fueron desclasificados. El escenario: 7 días hasta el Rin, planeamiento de guerra desde la perspectiva soviética. Y la lista de objetivos era un espejo casi perfecto de la lista estadounidense. Berlín Occidental, París, Londres, Bonn, Bruselas. Bases de la OTAN en Alemania, Italia, Turquía. Más de 10 objetivos en Europa Occidental y 200 en Estados Unidos. La Unión Soviética estaba a minutos de lanzar un ataque preventivo, no represalia. Primer ataque. Porque creían que la OTAN estaba a punto de atacar primero. ¿Qué lo impidió? Oleg Gordievsky, agente doble del KGB trabajando para el MI6 británico. Envió un mensaje urgente a Londres. Moscú cree que Able Archer es real. Están preparando un ataque preventivo. El mensaje llegó a la primera ministra británica, Margaret Thatcher. Thatcher llamó a Ronald Reagan. Reagan, conmocionado al descubrir que los soviéticos interpretaron un ejercicio como amenaza real, ordenó finalización inmediata del Able Archer 83. El ejercicio se detuvo. Las fuerzas soviéticas retrocedieron. Y, nuevamente, el mapa permaneció en el papel. Pero aquí está lo que hace esto absolutamente aterrador. Solo en 2015, cuando los documentos soviéticos completos fueron desclasificados, Occidente descubrió qué tan cerca estuvieron. La Unión Soviética estaba literalmente a 15 minutos de lanzar ataque preventivo. 15 minutos. Y los objetivos eran idénticos. Moscú tenía París. Washington tenía Moscú. Berlín Oriental en la lista estadounidense. Berlín Occidental en la lista soviética. Londres, Varsovia, Praga, Kiev, 1. 200 ciudades en cada lado, reflejándose perfectamente en aniquilación mutua. Entonces, ¿qué nos revelan los documentos desclasificados de 2005 y 2015? Muestran que el plan de objetivos de 1956 no era teórico. Era operacional. Y fue casi ejecutado no una vez, sino 3 veces que sepamos. Petrov en 1983, Arjipov en 1962, Gordievsky en 1983. 3 individuos, 3 decisiones. Y la diferencia entre el mapa en el papel y 400 ciudades vaporizadas. Ahora sabes si tu ciudad estaba en la lista. Y ahora sabes cuántas veces casi estuvo bajo ataque. Si vives en Europa del Este, Varsovia, Praga, Bucarest, estabas en ambas listas. Objetivo prioritario estadounidense y soviético. Si vives en América Latina, Buenos Aires, São Paulo, Ciudad de México, estabas en la lista ampliada. Objetivos de segunda oleada. Y si vives en las capitales principales, Londres, París, Berlín, Moscú, Washington, Nueva York, estabas en el primer escalón. Aniquilación garantizada en los primeros 15 minutos. Estos no son teorías, son documentos desclasificados. Archivos del National Security Archive. Datos accesibles en NukeMap. Puedes verificar tu ciudad ahora mismo. Busca NukeMap en Google, ingresa tu ubicación, selecciona una cabeza nuclear de un megatón y observa el radio de destrucción. Y aquí está la parte que debería mantenerte despierto por la noche. Cuando Putin hoy amenaza con uso nuclear, cuando habla sobre objetivos legítimos en Europa, está repitiendo exactamente la misma lógica estratégica de aquel mapa de 1956. Las ciudades cambiaron un poco. La tecnología mejoró, pero la lógica permanece idéntica, excepto por una cosa. Y esto es crítico. Aquel mapa fue impedido 3 veces, no por disuasión estratégica, no por diplomacia, sino por juicio individual. Petrov confió en su intuición por encima del protocolo. Arjipov se negó a autorizar sin confirmación. Gordievsky arriesgó su vida para advertir a Occidente. No eran generales, no eran políticos. Eran un teniente coronel en turno nocturno, un oficial de submarino y un espía. Individuos corrientes en posiciones extraordinarias. Y eso significa algo profundo. Los planes estratégicos asumen que los humanos actuarán como autómatas. Que los protocolos serán seguidos ciegamente, que las órdenes serán ejecutadas sin cuestionamiento. Pero en la práctica,
Cuando enfrentados con la decisión de iniciar aniquilación global, individuos eligieron dudar. Eligieron cuestionar. Eligieron confiar en el juicio humano por encima de la lógica estratégica. El mapa era real. Los objetivos eran reales. Las armas eran reales. Pero la ejecución dependía de personas y las personas fallaron en ejecutar. Gracias a Dios. Así que accede a Nukemap. Verifica si tu ciudad estaba en la lista. Comparte esta historia desclasificada con alguien que necesite saberlo. Porque estos mapas no son historia antigua. Son la plantilla que todavía existe en alguna caja fuerte clasificada hoy. Y suscríbete a este canal. Porque cada semana revelamos más secretos desclasificados de la Guerra Fría, documentos reales, no teorías. Estrategias nucleares, planes de invasión, operaciones secretas que casi cambiaron el mundo. El mapa era real, las crisis eran reales, y los individuos que lo impidieron todo también eran reales. Ahora lo sabes, y ahora no puedes seguir ignorándolo.